El mensaje llegó justo después del amanecer, cuando la luz aún era pálida y tímida contra las cortinas. Mi celular vibró una vez y al darle play, la voz de Valeria cortó el silencio como un cuchillo. «Eres una inútil». No hubo titubeos ni pausas, solo un filo frío que ya había escuchado antes en susurros, pero nunca tan desnudo. Un clic y la pantalla me dijo que me había bloqueado. Ni siquiera tuvo la decencia de decir algo más, solo un silencio sellado, como ataúd. Me quedé sentada al borde de la cama con la mano aún en el celular. Hace años palabras como esas me habrían destrozado. Pero ahora, tras tantas humillaciones pequeñas, solo me vaciaron más. No lloré. Las lágrimas me parecían inmerecidas. En cambio, exhalé lento y firme como si apagara una vela que ya no valía su llama. El aire en la habitación se sentía ligero. Me puse la bata, la até flojamente y caminé hacia el estudio. La alfombra aún tenía el leve aroma de los saquitos de lavanda que guardaba desde que murió Javier, pequeños recordatorios de estabilidad. Me agaché, levanté la alfombra y dejé al descubierto la vieja caja fuerte empotrada en el suelo. Mis dedos conocían la combinación de memoria. El cerrojo se abrió con un suspiro renuente. Adentro estaban las cosas que habían sobrevivido al duelo, carpetas ordenadas, cada una con mi letra. Hacienda del Sol Escritura 2019. Portafolio de Inversiones 2020. Fideicomiso revisado. Habían sido mis compañeras silenciosas, esperando en las sombras, mientras yo intentaba mantener la paz. Pero justo encima de los documentos, doblada en un sobre amarillento por el tiempo, había algo más frágil. La carta de Javier. Su letra era precisa, cada línea marcada con su pluma favorita. Leonor, nunca cedas la propiedad. Protege lo que construimos. Nuestro trabajo nunca estuvo destinado a ser regalado a quien no lo merece. Si llega el día en que la bondad se confunda con debilidad, deja que estos papeles hablen por ti. Confío en ti más que en nadie. Leí las líneas 2 veces, trazando cada palabra con la yema del dedo, como si pudiera sentir su presencia. Él lo sabía incluso entonces. Tal vez vio en los ojos de Valeria lo que Damián se negaba a ver. O quizás simplemente entendía la naturaleza humana mejor de lo que yo quería admitir. La carta no me entristeció, me dio firmeza. La rabia que encendió la nota de voz de Valeria se enfrió en algo más afilado, algo que podía sostener sin temblar. Una resolución distinta se extendió por mí, callada pero segura. Guardé la carta en su sobre y la puse sobre la carpeta del fideicomiso. Durante años había permitido que los suspiros de Valeria, sus risas desdeñosas, sus excusas pulidas, desgastaran mi dignidad. Me decía que era por Damián, por los niños, por la paz. Pero la verdad era que temía la soledad. Temía que enfrentarla significara quedarme sola. Ahora, con su voz aún resonando en mi cabeza, sentí que el peso de la soledad se desvanecía. No era soledad, era claridad. Cerré la caja fuerte, giré el dial y volví a colocar la alfombra. Me enderecé, cuadré los hombros y miré el estudio como si lo viera por primera vez. No era solo una habitación llena de papeles viejos, era un arsenal. Y ya no iba a mantener las armas bajo llave. El celular seguía en mi mano, la pantalla negra reflejando mi rostro. Busqué en la lista de contactos hasta encontrar el nombre que no había llamado en más de un año, Esteban Morales. Mi pulgar dudó, pero solo por un instante. Cuando la crueldad confirma lo que siempre temiste, no hay lugar para titubeos. Presioné el botón de llamada y escuché el timbre, ya sabiendo qué diría cuando contestara. Para cuando llegué a la oficina de Esteban Morales, la mañana se había afilado en mediodía con un sol demasiado brillante para el vacío que sentía dentro. Su edificio era el mismo de siempre, con paredes de ladrillo firme, en una calle estrecha del centro,
las ventanas oscurecidas por molduras de madera pulida. Había cruzado esas puertas 1000 veces en mi vida laboral, primero guiando clientes, luego ajustando mi propio patrimonio. Hoy, sin embargo, entré no como madre ni viuda, sino como una clienta lista para trazar una línea final. Esteban se levantó al verme su cabello más blanco de lo que recordaba, pero su postura aún firme, su escritorio ordenado con precisión quirúrgica. Me señaló una silla. Leonor dijo con suavidad cuánto tiempo. No me detuve en cortesías. Necesito iniciar un retiro inmediato de 2 activos, la propiedad de Hacienda del Sol y el coche de lujo. Ambos están bajo mi fideicomiso. Parpadeó una vez, quizás midiendo la gravedad, bajo mi tono calmado. Luego asintió lentamente. Está bien. Revisemos los documentos. Saqué las carpetas de mi bolso. Mis manos no temblaron al deslizarlas sobre el roble pulido. Esteban ajustó sus lentes, escaneando cada página con el ojo experto de quien ha pasado décadas cerrando lagunas legales. Todo aquí es sólido, dijo tras unos minutos. La cláusula de retiro es clara. Tienes autoridad total para liquidar en casos de mal uso o coerción. ¿Estás segura de que este es el camino que quieres tomar? Lo miré a los ojos. No lo hago por enojo. Ella ya me dijo lo que piensa de mí. Dejó claras sus intenciones. Estoy protegiendo lo que queda. Esteban exhaló y tomó su pluma. Entonces actuaremos rápido. En 1 hora los papeles estaban firmados, notariados y archivados. Su asistente envió notificaciones al registro del condado para la propiedad y a la oficina de vehículos para el coche. Esteban mantuvo un tono firme profesional, pero noté un leve rastro de respeto cuando dijo: «Documentaste todo». Aprendí hace mucho, murmuré, que la evidencia dura más que las excusas. A las 3 Clara, la agente inmobiliaria, en quien había confiado antes, llamó directamente. Leonor dijo cálidamente. Esteban me puso al corriente. Lo manejaremos con discreción. Puedo tener la propiedad de Hacienda del Sol lista con un letrero de «próximamente en horas». Su eficiencia me dio calma. Di mi aprobación imaginando mis gardenias enmarcadas en fotos, las mismas que Valeria había usado para sus redes sociales. Ahora serían testigos mudos de una narrativa distinta. Poco después, un concesionario envió un correo a la oficina de Esteban con una oferta por el coche por encima del valor de mercado, en efectivo. Valeria había presumido ese auto como si fuera su joya más preciada. Nunca se dio cuenta de que nunca fue suyo. Cuando el sol se ocultó tras los edificios del centro, todas las piezas estaban en movimiento. La casa que ella llamaba suya ahora era un ítem en una lista pronto sin sus llaves ni su derecho. El coche que alardeaba ya tenía dueño. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, un duelo extraño me oprimió como si estuviera enterrando algo que alguna vez estuvo vivo. Las familias no están destinadas a fracturarse en oficinas y firmas, pero ahí estaba viendo los lazos disolverse en tinta, sabiendo que debía hacerse. Al salir de la oficina de Esteban, el cielo se había teñido del suave brillo del atardecer. Pasé por la florería de la esquina, sus ventanas llenas de rosas. Su fragancia flotaba en el aire leve y agridulce. Me detuve un momento, inhalé y seguí adelante. Cuando llegué a mi coche me di cuenta de que lo que sentía no era solo duelo. Era alivio frío y limpio. El que llega cuando dejas de esperar que alguien cambie y empiezas a cambiar las cerraduras tú misma. Me senté al volante, encendí el motor y pensé en el día en que Valeria llegó a mi puerta maleta en mano, prometiendo que solo necesitaría 1 mes. 6 meses antes la tormenta la trajo a mi puerta. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el tejado del porche, el aroma agudo de la tierra mojada elevándose en el aire. Al abrir la puerta, Valeria estaba ahí, en pants de yoga,
y una chamarra ajustada, el cabello pegado húmedo a su mejilla. Una maleta rosa arrastrándose tras ella, como un hijo no deseado. En una mano sostenía un vaso de café como si fuera parte de su atuendo, no una bebida. «Hola, mamá», dijo usando la palabra con una facilidad que no encajaba con el momento. «Un desastre total. Mi contrato de renta se cayó a última hora. Solo un mes, te lo juro». Su tono era rápido, ensayado, como si las excusas fueran un accesorio más junto a su equipaje. Detrás de ella, el coche de Damián ronroneaba, su rostro apenas visible en el resplandor del tablero. No bajó. Dudé, el aire frío colándose por la puerta, la lluvia, amenazando con empujarla dentro, quisiera yo o no. Un mes. Eso prometió. Asentí, me hice a un lado como siempre, y la casa la engulló. Esa primera semana cociné de más por nervios. El refrigerador se llenó de sopas y guisados que ella nunca tocó. En cambio, pidió kits de comida cargados a mi tarjeta, sin preguntar, cajas apiladas en el porche como ofrendas a una vida que no reconocía. Cuando pregunté, se rió con ligereza. «Ay, ya lo arreglo. Después es más fácil por ahora». Damián vino el siguiente fin de semana con los niños. Me dio un beso en la mejilla, miró la cocina surtida y sonrió débilmente. «Solo necesita tiempo para recuperarse, mamá. Es temporal». Sus palabras llevaban el peso de un hijo pidiendo paciencia, no certeza. Tragué mis dudas y asentí otra vez. Temporal. Pero las semanas se estiraron como chicle, delgadas y pegajosas, imposibles de separar. Valeria trajo más cosas: zapatos de diseñador alineados en la entrada, cajas de cosméticos en el baño, un aro de luz en la esquina del comedor. Empezó a llamar al cuarto de huéspedes nuestro espacio sin mencionar jamás que era prestado. Cuando los niños venían, la seguían cargando tabletas y audífonos, dejando mochilas en el pasillo. Intenté abrazar el ruido, la vida, pero algo en mí cambió. Esto ya no era mi casa llena de familia. Era un escenario donde ella representaba un papel de control. Una noche mencioné el plazo, recordándole que el mes estaba por terminar. Levantó la vista de su celular con una expresión ligera, casi divertida. «Ay, mamá, no seas dramática. Solo dije que necesitaba un tiempito. No es como si me estuviera adueñando». Pero ya lo había hecho. Mi cuenta de supermercado se duplicó. Llegaban paquetes diarios, algunos con mi nombre en la etiqueta, pero ninguno pedido por mí. Dijo que era un error, un fallo, pero los recibos en la basura contaban otra historia. Citas en spa, zapatos de lujo, retiros que ella llamaba networking. El mes terminó y nada cambió. Empezó a decir que se quedaría un ratito. Damián evitaba el tema por completo, su silencio, una especie de complicidad. Me decía que era más fácil no pelear, dejarla ocupar espacio hasta que encontrara su lugar. Pero en el fondo sabía que no buscaba su lugar. Estaba reclamando el mío. Llovía otra vez el día que me di cuenta de que no tenía intención de irse. Entró por la puerta sin tocar, café en mano, la maleta reemplazada por bolsas de compras. Las dejó en mi sillón y suspiró con dramatismo. «Este clima, todo lo arruina». Miré las huellas húmedas en el piso de madera, las pilas de pertenencias que habían echado raíces en rincones antes vacíos, y sentí la primera grieta de algo en mí endureciéndose. Había dicho un mes. Ya eran 3. La lluvia golpeaba más fuerte contra las ventanas, como si resonara con la verdad que no quería escuchar. Todo empezó con las cortinas. Una tarde volví de mi cita de fisioterapia y encontré que las cortinas de encaje del comedor habían desaparecido, reemplazadas por paneles beige largos hasta el suelo. Valeria estaba subida hasta un banquito, alisándolas, celular en mano. «Mejor luz para fotos», dijo sin mirarme. «Tus cortinas eran demasiado recargadas». Antes de que pudiera responder, activó la grabación y empezó un video.
Hoy les muestro cómo la luz natural puede cambiar por completo el ambiente de una habitación. Miren estas líneas limpias. Recorrió la cámara por mi alfombra, mi sillón, las fotos familiares en la repisa, excepto que las fotos ya no eran mías. Las había cambiado por marcos digitales que rotaban imágenes de Damián los niños y ella misma sonriendo en playas en desayunos con vestidos que nunca había visto. Así empezó la era de los tours por la casa. Cada semana y veces 2 veces subía contenido nuevo, un video de su cocina con sus gabinetes de roble vintage, un reel de su rincón acogedor de lectura donde antes estaba mi silla. No me etiquetaba ni me mencionaba. Etiquetaba marcas, tiendas, influencers. Al principio me dije que era inofensivo otro de sus pasatiempos pasajeros. Pero no pasaba. Las cajas se acumulaban cojines decorativos, sillas nuevas, para el comedor una cafetera de moda que no sabía usar. Ella narraba todo para sus seguidores. Mi estilo es mezclar lo moderno con lo tradicional. Esta casa es un lienzo para mí. Sus seguidores comentaban con corazones y halagos. Casa soñada. ¡Qué buen gusto! Amo tu diseño. Leí los comentarios por encima de su hombro una vez y mi estómago se apretó. Ya no estaba pidiendo prestado, estaba reclamando. Intenté mantener mi terreno en pequeños gestos. Cuidé mis gardenias en la entrada con esmero extra, pero hasta esas aparecieron en su feed. Mis metas de jardín las llamó, subtitulando una foto de ella con la regadera que había usado por 20 años. Empecé a sentirme como visita en mi propia casa, alguien tolerado pero no protagonista. Llenó el refrigerador con sus aguas minerales y quesos importados, reorganizó mi despensa para sus kits de comida. Mis latas de café desaparecieron reemplazadas por sus espumadores y jarabes. Si movía algo de vuelta en horas, estaba cambiado otra vez, como si mis elecciones fueran sugerencias que podía borrar. Una noche, cargando ropa por el pasillo, me detuve fuera del cuarto de huéspedes. Ahora su cuarto. Risas burbujeaban tras la puerta su voz aguda y despreocupada. Cuando cambié la escritura se va a un asilo. ¿Te imaginas? Me lo agradecerá después cuando esté en un lugar que de verdad le queda. Su amiga rió en respuesta amortiguada pero entusiasta. La voz de Valeria subió de nuevo. Ya casi hice esta casa mía. Damián ni se da cuenta de lo fácil que será. Es vieja novata a pelear. Me quedé helada, la ropa pesada en mis brazos, las palabras asentándose como piedras. No era un quizás. No era un plan susurrado en inseguridad. Para ella era un hecho. Mi exilio ya decidido. No entré a confrontarla. No tiré la ropa ni grité. En cambio, llevé la canasta hasta mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama con los documentos del fideicomiso extendidos frente a mí. La nota de voz que enviaría meses después no nació en un solo momento de crueldad. Se plantó aquí en esas risas despreocupadas regada por la arrogancia hasta que creció lo suficientemente afilada para cortar. Alisé la pestaña roja de la carpeta de Hacienda del Sol y la presioné bajo mi palma. Valeria pensaba que tenía tiempo, que me tenía acorralada. No sabía que ya había construido muros que ella no podía ver. Esa noche no dormí. Las palabras que escuché, su certeza despreocupada de mandarme a un asilo, giraban en mi mente como aves carroñeras. Desgarraron lo último de mi negación, dejando solo hueso y verdad. Me quedé en la cama con el corazón firme, no acelerado, como si mi cuerpo finalmente entendiera lo que mi mente se negaba a aceptar. Esto no era un malentendido. Era una campaña. Al amanecer me levanté y fui al estudio. Abrí el cajón con llave donde guardaba más que recuerdos. Adentro había carpetas binders vacíos y las herramientas silenciosas de mi antigua profesión. Muchas mujeres de mi edad llenan cajones con recetas o telas de costura. Yo siempre los llené con papeles que podían sostenerse en un juzgado.
Empecé con lo más simple: recibos de supermercado. Los había guardado por hábito, no por previsión, en una caja de madera pequeña. Al ordenarlos hice 3 pilas. Una para lo que compré para mí: pan, fruta, cortes modestos de carne. Otra para lo que Valeria pidió con mi tarjeta Test Detox: quesos importados, kits de comida apilados de 3 en 3 cada semana. La tercera para los cargos que ni siquiera preguntó sus firmas audaces, como si ella fuera quien ganaba la pensión. Luego vinieron los servicios. Cada factura estaba a mi nombre, cada pago de mi cuenta. Marqué cada una con un resaltador amarillo mes tras mes, de evidencia de que ninguna inquilina, ninguna copropietaria había compartido la carga. Valeria no aportó nada más que sus risas cuando las luces seguían encendidas. Siguieron los seguros. El del coche siempre pagado por mí. Ella lo llamó temporal cuando lo pidió prestado un puente hasta que tuviera su financiamiento. Ese puente se convirtió en una autopista de 1 año. Circulé las primas en tinta roja como hacía con los exhibidores para la corte. A mediodía mi comedor se había transformado en un mapa de guerra. 3 binders grandes estaban abiertos, cada uno etiquetado en letras grandes: fraude, mal uso, abandono. En ellos puse cada recibo, cada factura, cada pedazo de prueba descuidada que ella dejó atrás. Pensaba que era astuta borrando mensajes y tirando bolsas a la basura. Olvidó que el papel tiene una memoria más larga que el resentimiento. Mientras trabajaba sentí algo despertar en mí que no sentía en años. Una corriente de enfoque agudo del tipo que invocaba al redactar fideicomisos diseñados para resistir demandas y divorcios. Había pasado 30 años protegiendo a otras familias de sus parientes codiciosos. Conocía cada laguna, cada cláusula. Había tejido las redes, reforzado los nudos. Y ahora, irónicamente, era yo quien necesitaba salvarse de la codicia dentro de mis propios muros. Valeria creía que mi edad me hacía blanda, que mi cabello plateado y mi paso lento significaban que mi mente se había apagado. Confundió la cortesía con rendición, el silencio con incapacidad. No sabía que cada suspiro que desechaba, cada mirada de desdén que me lanzaba, solo afilaba la espada que estaba forjando con documentos y firmas. Al atardecer el estudio olía a tinta y papel, mis resaltadores desgastados en las puntas. Apilé los binders ordenadamente uno sobre otro y puse mi mano encima. Eran más pesados de lo que parecían, cargados no solo de papel, sino de mi dignidad recuperada pedazo a pedazo. Me recosté y pensé en la carta de Javier guardada sobre los documentos del fideicomiso. Me dijo que protegiera lo que construimos. Durante meses dejé que Valeria reorganizara los muebles, silenciara mi voz y exhibiera mi casa como suya. Pero esa noche me di cuenta de que no había roto su promesa. Solo había esperado el momento adecuado para actuar. La trampa estaba lista. Solo faltaba que ella cayera en ella. Y pronto lo haría. Cuando deslicé los binders por el escritorio de Esteban, no se apresuró a abrirlos. Solo puso su palma sobre la pila como si los pesara, como si pudiera sentir la gravedad a través de las tapas. Luego ajustó sus lentes y comenzó a leer. Su oficina olía levemente a cuero y polvo, igual que hace una década cuando le pedí que redactara el fideicomiso. Entonces pensé que era cautelosa. Ahora, viendo su pluma moverse sobre los papeles, me di cuenta de que había sido profética. Esteban revisó recibos, estados de cuenta, resaltados, enmiendas notariadas. Ni una vez frunció el ceño con duda. Finalmente cerró el binder y levantó la vista. ¿Tú preparaste esto? Leonor, sí, respondí. Después de que murió Javier no soportaba la idea de que nuestra casa quedara atrapada en un proceso legal. Quise que el control fuera claro, y añadí la autoridad total de retiro por si alguien intentaba usar lo que no era suyo.
Golpeó suavemente el affidavit entre nosotros. Entonces, solo falta tu firma. La pluma pesaba más de lo debido. Mi nombre escrito 1000 veces en transacciones rutinarias, ahora cargaba el peso de décadas de amor dado y tomado por sentado. Presioné la punta en la página y firmé lentamente cada trazo deliberado. Mi mano no tembló. Al terminar dejé la pluma y susurré: «Esto no es venganza. Es restauración». Esteban asintió en silencio, no de aprobación, sino de reconocimiento. Había visto suficientes familias destrozadas en su carrera para saber la diferencia. «Lo archivaré hoy. Verás movimiento en horas». Tenía razón. Esa tarde Clara, la agente inmobiliaria, llamó. «Leonor, tengo un fotógrafo listo. Mantendremos la discreción, pero la propiedad de Hacienda del Sol estará lista con un letrero de «próximamente mañana». Su voz tenía la misma eficiencia que recordaba, firme y sin prejuicios. Aprobé imaginando las imágenes brillantes de mis gardenias y gabinetes de roble, llevando un mensaje distinto, no posesión, sino liberación. A la mañana siguiente un representante del concesionario llegó a evaluar el coche. No conocía la historia. No preguntó por qué un vehículo tan bien cuidado se vendía. Solo vio los asientos de cuero impecables, el kilometraje, bajo el título a mi nombre. Por la tarde un correo de Esteban lo confirmó, una oferta por encima del mercado pendiente, solo de mi firma. Valeria había presumido que el coche era su segunda piel, algo que anunciaba su valor antes de que hablara. Ahora no era más que una cifra en una hoja de venta ya comprometida. Esa noche caminé por la cocina de Hacienda del Sol con una nueva conciencia. El espacio seguía igual: encimeras limpias, platos apilados, el zumbido constante del refrigerador. Pero ya no pertenecía a la fantasía que Valeria tejió en línea. Las paredes eran mías otra vez, aunque solo fuera brevemente antes de la venta. Cada rincón que tocaba se sentía menos como rendición y más como recuperación. Cuando la casa salió, en el sitio de la inmobiliaria. Al día siguiente no se lo dije a nadie. Sin publicaciones, sin llamadas, sin explicaciones. La foto del Porsche con su cinta brillante de «próximamente» era suficiente. Silenciosa, factual y reversible. Esa noche en la ventana, con el brillo de la lista abierta en mi laptop, sentí el silencio asentarse a mi alrededor. No era un silencio vacío, ya no. Era un espacio que había tallado del engaño, un silencio que me pertenecía. La próxima semana, cuando Valeria regresara, antes de lo planeado, encontraría ese silencio esperándola. Era tarde cuando escuché el crujir de llantas en la grava. Estaba podando el romero en el patio, las tijeras suaves contra los tallos, cuando el sonido me alcanzó. Valeria estaba de vuelta 2 días antes de lo que dijo un sedán prestado, estacionándose donde antes estaba su coche de lujo. No me moví. Seguí cortando ramitas, inhalando su aroma agudo como si me preparara para la tormenta. La puerta del coche se cerró de golpe y sus tacones golpearon las piedras con pasos rápidos y furiosos. Se congeló al pie del camino, sus ojos saltando al espacio vacío, donde debería estar su preciado auto. Por un momento solo miró su celular aún en la mano, luego se giró hacia la puerta principal. El cerrojo inteligente parpadeó en rojo. Presionó de nuevo con más fuerza. Rojo otra vez. La luz del Porsche titiló automáticamente al caer la noche y vi sus hombros tensarse. Desde la ventana de la cocina vi su boca formar palabras que no escuché, maldiciones y desconcierto entrelazados. Tocó su celular y segundos después el mío vibró en la encimera. Vieja tramposa, escupió su voz cuando contesté. ¿Qué hiciste? Estabilicé mi respiración levantando la taza de té que había preparado antes. El vapor rozó mi rostro anclándome. Ejecuté un acuerdo de fideicomiso, dije con calma.
El que yo creé. El que firmaste. Ya no eres residente. El coche y la casa ya no están bajo tu control. No puedes hacer esto. Gritó. Te demandaré. Te llevaré a la corte. Todos sabrán lo que hiciste. Esteban Morales responderá a cualquier amenaza legal. Repliqué. Puedes dirigirle cualquier comunicación a su oficina. Y colgué. El celular sonó otra vez, 1, 2, 3 veces más. No contesté. Mis manos no temblaron como habrían hecho antes. En cambio puse el celular boca abajo en la encimera, apagué el timbre y di un sorbo a mi té. Afuera Valeria caminaba de un lado a otro en el camino, su silueta destellando bajo la luz de seguridad. Presionó el cerrojo otra vez, golpeó la puerta con la palma, luego retrocedió al coche. Otro intento, otro fracaso. Finalmente el sedán se alejó la grava, crujiendo bajo las llantas. El silencio que siguió fue tan completo que zumbaba. Me quedé en la cocina, la taza aún tibia en mi mano, dejando que su peso se asentara. Era la primera noche en más de medio año que la casa era realmente mía, otra vez. Caminé lentamente por las habitaciones tocando los bordes de los muebles, los marcos de las puertas, la barandilla de las escaleras. Eran objetos comunes, pero esa noche se sentían restaurados, cada uno respondiendo. Sí, aquí perteneces. En el cuarto de huéspedes, su perfume aún flotaba empalagoso y agudo. Abrí la ventana y dejé que el aire nocturno entrara. El canto de los grillos subió desde el jardín, ahogando el eco de su voz. De vuelta en la cocina me serví otra taza de té. El ritual me estabilizó el tintineo de la cuchara contra la porcelana suave y seguro. Había temido este momento, la confrontación, pero pasó más fácil de lo que imaginé. No porque ella lo aceptara, sino porque yo lo hice. La casa estaba en silencio, las cerraduras firmes. Por primera vez en meses, sabía que cada llave en el gancho me pertenecía solo a mí. Y sabía que ella no se detendría aquí. El fin de semana siguiente, Damián trajo a los niños. No entró, solo los dejó en la acera con un gesto apresurado. Sophie y Nico estaban inseguros en el porche, mochilas al hombro, los ojos buscando más allá de mí, hacia el camino como esperando que su madre apareciera. Pasen pequeños, dije suavemente. Hoy solo somos nosotros. Entraron sin decir palabra. Sophie abrazaba su cuaderno de dibujo contra el pecho, Nico, su pequeño zorro de peluche. Ambos llevaban los hombros tensos como niños que han oído demasiado tras puertas cerradas. Puse agua a hervir y saqué la lata de chocolate. Mientras la leche espumaba, los miré sentados en el sillón con las piernas recogidas, los ojos saltando entre sí, como si intentaran confirmar qué debían sentir. Cuando traje las tazas, el aroma a chocolate llenó la habitación. Sophie envolvió la suya con ambas manos mirando el remolino. Abue preguntó al fin, ¿por qué estaba gritando mamá en el camino el otro día? Su voz era cuidadosa, no acusadora, pero temerosa. Me senté a su lado. A veces los adultos no están de acuerdo, dije. Y a veces se alzan la voz más de lo que deberían. Pero nada de lo que pasó ahí fue tu culpa. Nico alzó la vista frunciendo el ceño. Mamá dijo que le quitaste su coche. Puse mi mano sobre la suya. El coche siempre fue mío, solo decidí no compartirlo más. Sus rostros cambiaron no con alivio, sino con esa calculada cautela que los niños aprenden demasiado pronto cuando están atrapados entre padres y abuelos. No hablaría mal de su madre. No quería añadir a su confusión. En cambio, pregunté, ¿quieren malvaviscos en la próxima taza? La pregunta rompió la tensión y por un rato solo tomaron su chocolate y volvieron a ser niños. Sophie incluso abrió su cuaderno mostrándome un dibujo de un castillo con ventanas altas. «Es tu casa», dijo. Hice las flores bien grandes. Más tarde, después de que se durmieron en el cuarto de huéspedes, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop
Las notificaciones llegaban una tras otra, amigas de la iglesia y vecinas enviándome capturas de pantalla. El nuevo post de Valeria se extendía por la pantalla una foto brillante de los niños sonriendo en el jardín del verano pasado. Robó a sus propios nietos, decía el pie de foto. La casa, el coche, todo lo que era para su futuro se fue. Los comentarios rodaban debajo corazones y condolencias, gente que no tenía idea de la verdad. Algunos preguntaban cómo una abuela podía ser tan cruel. Otros ofrecían apoyo, promesas de oraciones. Mi pecho se apretó, pero no respondí. En cambio, tomé capturas de cada línea. Publicación tras publicación las catalogué, guardándolas en una carpeta etiquetada. Contacto post-retiro. Valeria. Era un ritual extraño cosechar mentiras como si fueran cultivos, preservándolas para después. No me involucré, no corregí. Para el mundo exterior, el silencio podría parecer rendición. Pero en el mundo que estaba construyendo, el silencio era prueba. Cuando Sophie salió por agua, me encontró en la mesa. Abue susurró: ¿Estás enojada con mamá? Miré sus ojos grandes, la inocencia aún intacta, y negué con la cabeza. No, pequeña, no estoy enojada, solo estoy siendo cuidadosa. Lo consideró, asintió una vez y regresó a la cama. Cerré la laptop, guardé la carpeta y dejé que la oscuridad de la cocina me envolviera. Las tazas de chocolate seguían en el fregadero con tenues anillos de cacao, adheridos recordatorios de la pequeña dulzura que valía proteger. Sabía que la campaña de Valeria apenas comenzaba. El sábado por la mañana despejé la mesa del comedor y la llené con todo lo que encontré. Estados de cuenta, sobres sin abrir y los binders ya etiquetados. La risa de los niños de la noche anterior aún resonaba débilmente en las paredes, pero ahora la casa estaba en silencio firme y mía para trabajar. Empecé con los servicios. Cada factura llevaba mi nombre. Gas, agua, luz, todos pagados religiosamente desde mi cuenta. Cada una tenía fechas que coincidían perfectamente con la estadía de Valeria. Resalté los totales página tras página, las líneas amarillas brillantes como cinta de advertencia. Ella nunca aportó un peso. Luego vinieron las suscripciones. En mis estados de cuenta encontré cargos por servicios de streaming que nunca vi. Netflix, Hulu, incluso un paquete premium de deportes que no habría identificado si me preguntaran. Todos escondidos entre mis compras como maleza en un jardín. Encontré una línea de oficina en casa, enterrada en mi cuenta de teléfono. Un segundo número añadido la primavera pasada. Cargos mensuales retirados silenciosamente, etiquetados bajo mi plan, como si yo lo hubiera pedido. Nunca lo noté porque la factura estaba en autopago. Circulé las entradas en tinta roja, cada una apretando el caso que estaba construyendo. La tarjeta de una tienda departamental fue peor. El sobre estaba enterrado en un montón de folletos abierto, pero nunca mostrado. Leí el saldo 2 veces para estar segura. 31.000 pesos. Compras que nunca haría: cosméticos de lujo, tacones de diseñador, bolsas boutique. Mi nombre estaba en la parte superior, audaz e innegable. No solo había gastado mi dinero, se había convertido en mí, en el papel. Cerré los ojos, inhalé lentamente y estabilicé mi mano antes de deslizar el estado de cuenta en el binder de fraude. No había espacio para colapsar. La evidencia exigía claridad, no lágrimas. El domingo había reunido una carpeta gruesa con impresiones y anotaciones. Llamé a Esteban y le pedí que verificara mi crédito con mi número de seguridad social. Aceptó sin dudar. En 1 hora llamó de vuelta, su voz más baja de lo usual. Leonor, hay otra cuenta. Abierta hace 3 meses. Una tarjeta de otra tienda diferente, variación de tu nombre. Pero eres tú. El saldo supera los 80.000 pesos. Incluye ropa boutique, cosméticos de lujo y...
Hizo una pausa como preparándome una reservación de 5 noches en un resort en Los Cabos. Por un momento la fea habitación se inclinó. Me aferré al borde de la mesa mirando las carpetas frente a mí. No solo había tomado prestado, había robado una identidad que construí durante 70 años, la había moldeado para su indulgencia y la firmó como si mi historia no fuera más que un pergamino en blanco para su pluma. Esteban continuó tranquilo y preciso. La firma es digital y no es tuya. Lo añadiré al expediente de evidencia. Esto no es solo negligencia, Leonor. Es robo de identidad. Eso tiene peso. Asentí aunque no podía verme. Envíame los documentos, dije. Los imprimiré y archivaré esta noche. Cuando llegó el correo, abrí cada archivo con cuidado, imprimiendo página tras página. Los números brillaban en las hojas, cargos de lujo, escritos en tinta que llevaban mi nombre, pero no mi elección. Los apilé, los metí en fundas transparentes y los etiqueté con la misma mano calma que usé, redactando fideicomisos para extraños. Era casi medianoche cuando cerré el último binder. Mi espalda dolía y la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en el pasillo. Pero no sentía desesperación. Solo una quietud más afilada, como si estuviera al borde de algo largamente preparado. La evidencia era mía ahora, cada pedazo catalogado, cada mentira fijada al papel. Valeria pensó que era intocable, que yo sería demasiado vieja, demasiado distraída, demasiado indulgente para notarlo. Confundió el silencio con ceguera, pero yo lo veía todo. Damián llegó sin avisar su golpes en la puerta, agudo e irregular, como si no estuviera seguro de querer que respondiera. Abrí y entró antes de que lo invitara, los hombros tensos, los ojos inquietos. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. Lo llevé a la cocina. Los binders ya estaban apilados en la mesa, esperando como jueces silenciosos. Los miró, pero eligió no sentarse. «Valeria está molesta», empezó con voz tirante. «Dice que la tomaste por sorpresa, la dejaste fuera de la casa, vendiste su coche. Siente que intentas destruirla». Entrelacé las manos en mi regazo y lo estudié. Parecía mayor que sus 40 años en ese momento, la preocupación grabada en su rostro, pero también algo más, una defensiva que no le pertenecía. Pertenecía a la historia que ella le había vendido. «Damián», dije suavemente, «siéntate». Dudó. Luego jaló una silla y se sentó, su cuerpo inclinado como si esperara un golpe. «Valeria no está incomprendida», dije. Giré el primer binder hacia él y lo abrí. «Está documentada». Frunció el ceño. «Mamá, mira», dije con firmeza. Las primeras páginas tenían facturas de servicios, todas a mi nombre, resaltadas en amarillo. Nunca aportó. Expliqué. Gas, agua, luz. Cada peso salió de mí. Pasé a la siguiente sección, el seguro del coche, primas, marcadas en rojo. Condujo mi coche por más de un año. Nunca pagó un centavo. Lo llamó temporal. Su mandíbula se tensó, pero no habló. Abrí el segundo binder. Servicios de streaming, suscripciones, una segunda línea telefónica, etiquetada como oficina en casa. Todo cargado a mi cuenta sin autorización. Se inclinó escaneando los estados. La confusión nubló su rostro, luego el reconocimiento, como si las piezas de un rompecabezas encajaran contra su voluntad. «Y esto», dije deslizando el estado de la tarjeta de la tienda departamental. «Abiertas a mi nombre. 30.000 pesos. No míos». Sus ojos se abrieron. Puse el último documento frente a él, los cargos del resort en Los Cabos. Otra tarjeta. 80.000. Firma falsificada. ¿Reconoces las fechas? Estaba contigo, Damián. Usó mi identidad para financiar sus vacaciones. Se hundió en la silla, presionando las palmas contra su rostro. Sus hombros se estremecieron una vez y su voz salió amortiguada. Me dijo que ella manejaba todo,
que no tenía que preocuparme por las cuentas, que lo tenía cubierto. Dejé que el silencio se asentara el peso del papel hablando más alto que yo. Cuando bajó las manos, sus ojos estaban húmedos, no de duelo, sino de humillación. Ella controlaba las finanzas, ¿verdad? Pregunté suavemente. Asintió una vez roto. Solo quería paz, mamá. No quería pelear con ella. Y entonces me dejaste pelear sola. Las palabras no eran crueles, pero cortaron igual. Volvió a mirar la evidencia, su boca abriéndose, luego cerrándose. Extendí la mano sobre la mesa dejándola cerca de la suya, pero no sobre ella. Hijo, necesitas un abogado. No excusas, no sus explicaciones. Un abogado. Levantó la mirada hacia mí, y por primera vez en años vi al niño que alguna vez fue perdido e inseguro buscando una guía que había ignorado demasiado tiempo. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj del pasillo. No discutió, no la defendió de nuevo. Solo asintió lentamente un movimiento pequeño pero suficiente. Cuando se fue no llevó papeles. Los guardé todos. Porque el siguiente paso no era suyo. Era mío. La notificación salió por correo certificado, manejada por la oficina de Esteban. Requería una firma, y Valeria firmó sin dudar. 40 minutos después, mi celular vibró con 6 llamadas perdidas de Damián. No contesté. El proceso había comenzado, y no sería desviado por pánico o súplicas. 2 días después, las redes sociales de Valeria se encendieron con fotos brillantes de ella en un retiro en el desierto. Sombrero de ala ancha, lentes oversize, el pie de foto destilando una calma performativa, reiniciando, eligiendo paz sobre conflicto. Algunos nunca entenderán. Al caer la noche el post desapareció, borrado, pero no antes de que medio vecindario lo viera y me pasara las capturas. Las guardé en la carpeta creciente etiquetada Contacto post-retiro, Valeria. El silencio en público seguía siendo mi arma, pero la documentación era mi escudo. Cuando la fecha de mediación se acercó, llamé a Elena, mi sobrina. Tenía 35 años, ojos agudos y una memoria que registraba detalles como cámara. Valeria siempre la había odiado por eso, sintiendo que no podía torcer sus observaciones. ¿Estás segura?, preguntó Elena cuando le expliqué. Sí, dije. No necesito una defensora. Necesito una testigo, alguien que conozca la historia y no se deje convencer por encanto. Aceptó sin dudar. Su presencia no cambiaría el peso legal de la evidencia, pero me anclaría en una sala donde Valeria intentaría convertir el aire en teatro. La mañana de la mediación me vestí con cuidado deliberado. No con armadura, no con luto, sino con colores que me daban firmeza, lana gris blusa, crema suave, perlas que Javier me dio en nuestro 25º aniversario. Al entrar al edificio neutral del centro legal, muros blancos, puertas de vidrio, alfombra anónima, no sentí los temblores que esperaba. Valeria llegó 10 minutos tarde, el clic de sus tacones resonando en el pasillo. Llevaba un blazer ajustado en marfil pálido demasiado caro para alguien que alegaba dificultades. Su cabello estaba perfectamente peinado, el maquillaje dispuesto para cámaras, no para conversación. Entró al área de espera con el celular en mano, ignorándonos a Elena y a mí como si fuéramos personal de hotel. No se sentó cerca solo, ajustó su blazer y cruzó las piernas como posando para una revista. Podía ver la confianza en su postura, la creencia de que esto era un malentendido que podía suavizarlo con una mezcla de condescendencia y encanto. Elena se inclinó hacia mí, su voz baja. «Está ensayando». Asentí, pero mis manos permanecieron quietas sobre el binder, en mi regazo. Adentro estaban las páginas que importaban facturas de servicios, solicitudes falsificadas, reportes de crédito, la nota de voz,
preservada en tinta digital. El papel no necesitaba ensayos. A las 9 en punto, el mediador entró un hombre de unos 50, con un portapapeles y una expresión neutral, pulida por años de disputas más ruidosas y desordenadas que la nuestra. Explicó las reglas. Conducta respetuosa, sin interrupciones, toda evidencia presentada en orden. Valeria se recostó brazos cruzados, una leve sonrisa en los labios. «Que quede claro», dijo antes de que empezáramos. «Esto es sobre una anciana amargada tratando de arruinar mi futuro». Sus palabras golpearon el aire como piedras en un estanque, pero no me inmuté. Simplemente puse mi binder en la mesa, lo abrí y deslicé el primer paquete hacia adelante. «No se trata de amargura», dije. «Se trata de hechos». Elena cruzó las manos silenciosa pero firme a mi lado. La sala se tensó no con emoción, sino con la inevitabilidad de lo que estaba por desplegarse. El mediador nos condujo a la sala 3B, un espacio simple, con una mesa larga, 4 sillas y paredes del color de hueso sin pulir. Podría haber sido cualquier lugar, un sótano de biblioteca, una oficina gubernamental, pero para mí era el escenario donde la verdad, finalmente, saldría de detrás del telón. Esteban ya estaba sentado, sus papeles perfectamente apilados, la pluma alineada con el borde de su carpeta. Me dio un asentimiento de profesional a profesional y me senté a su lado. Elena tomó su silla un paso atrás, su mirada alerta registrando todo sin una palabra. Valeria entró con paso elegante, su blazer marfil, captando la luz del techo. Dejó su bolso en la mesa y se recostó brazos cruzados, barbilla alzada en desafío. Sus ojos saltaron al mediador, luego a Esteban, pero nunca a mí. El mediador carraspeó. «Estamos aquí para revisar los reclamos sobre la propiedad de Hacienda del Sol y un vehículo de lujo, ambos bajo un fideicomiso. Señora Salazar, usted es la fiduciaria. Señora Vale, usted es la demandada. Comencemos con la documentación». Esteban no dudó. Deslizó los documentos del fideicomiso hacia adelante, notariados, fechados y firmados. Esta estructura fue redactada por la señora Salazar, enmendada tras el fallecimiento de su esposo. Se mantuvo la autoridad total de retiro, permitiéndole revocar ocupación y liquidar activos en casos de mal uso o coerción. El mediador revisó las páginas, su ceja, arqueándose ligeramente. «¿Todas las firmas son válidas?» «Sí», respondió Esteban. «Testificadas, notariadas y sin impugnaciones hasta ahora». Valeria se inclinó hacia adelante bufando. Fui presionada. No entendí lo que firmaba. Ella me engañó. La voz de Esteban permaneció firme. «Tenías 35 años cuando firmaste, señora Vale. No eras menor. No estabas incapacitada. Y la cláusula que inicialaste hacía explícito el poder de retiro». El mediador asintió y marcó sus notas. Luego Esteban presionó un pequeño grabador. La sala se llenó con la voz de Valeria, fría y deliberada. «Eres una inútil. Ojalá nunca hubieras sido mi madre». El sonido resonó contra las paredes estériles, más condenatorio por su calma que si hubiera sido gritado. Valeria se movió en su asiento, los labios apretados, pero no habló. La pluma del mediador rasguñó su portapapeles. Esteban pasó a la siguiente carpeta. Facturas de servicios, todas pagadas por la señora Salazar. Seguro del coche, prima solo a su nombre. Servicios de streaming, suscripciones, incluso una segunda línea telefónica, todo cargado a su cuenta sin autorización. Colocó cada documento en una línea ordenada, cada página, una piedra en un muro que ella no podía escalar. Luego vino la tarjeta de la tienda departamental. Esteban la levantó. 30.000 pesos cargados bajo la identidad de la señora Salazar. Firma falsificada. Puso otro estado de cuenta al lado. Y una tarjeta de otra tienda abierta hace 3 meses, saldo superior a 80.000, incluyendo una estadía en un resort en Los Cabos.
Firma digital comparada con la de la señora Salazar. Incompatibilidad confirmada. Valeria se enderezó de golpe su voz aguda. «Eso no fui yo. Estaba bajo estrés, ella me manipuló. Me hizo sentir que no tenía opción». El mediador levantó una mano. «El estrés no es una defensa legal para la falsificación. Por favor, manténgase en el tema». Su mandíbula se tensó. Por primera vez vi los bordes de su confianza desmoronarse. Esteban cerró el binder con una quietud definitiva. La señora Salazar ha ejercido su autoridad de retiro legalmente. La propiedad y el vehículo ya no están bajo el control de la señora Vale. Además, presentamos evidencia de robo de identidad para revisión penal. El mediador se recostó, revisó sus notas otra vez, antes de cruzar las manos. Su voz era calma sin prisa. Basado en la documentación, la fiduciaria actuó dentro de sus derechos. La revocación de acceso y la liquidación de activos se mantienen. Señora Vale no tiene ningún reclamo legal sobre la propiedad del vehículo ni ninguna parte de este patrimonio. Además, las solicitudes de crédito falsificadas pueden constituir robo de identidad penal. Ese asunto procederá por los canales correspondientes. Valeria abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus dedos apretaron el borde de su manga, los nudillos blanqueando. El silencio en la sala fue más pesado que cualquier argumento que pudiera haber hecho. Me quedé quieta, el binder cerrado frente a mí, mi respiración estable. Esto no era victoria, era confirmación. Prueba de que la ley no podía doblarse por encanto, negación o actuación. El mediador cerró la sesión con un asentimiento. Eso concluye nuestra revisión. Recogí mis papeles, me levanté sin prisa y salí con Elena a mi lado. Detrás de mí, Valeria permaneció sentada, su armadura agrietada, su silencio ruidoso. La lista de Hacienda del Sol salió en línea un jueves por la mañana y para el viernes por la noche, Clara llamó para decir que ya tenía múltiples ofertas. El sábado la casa estaba bajo contrato. El letrero de «próximamente», reemplazado por pendiente. 48 horas fue todo lo que tomó para que una casa que Valeria había tratado como su escenario se deslizara fuera de su alcance. El coche se fue aún más rápido. Un camión de transporte del concesionario llegó al camino, los hombres eficientes y sin palabras. No preguntaron quién lo había conducido, quién había posado en él, quién lo había reclamado en línea. Solo verificaron el BIN, el título a mi nombre, y se lo llevaron. Cuando las luces traseras desaparecieron al final de la calle, me quedé junto a la ventana un largo rato, no lamentando, no celebrando, sino reconociendo un final. Esteban manejó los reportes de fraude con su precisión constante. Copias de solicitudes falsificadas, firmas resaltadas, confirmaciones de burós de crédito, todo archivado, con agencias que no se interesaban por políticas familiares, solo hechos. Me explicó el proceso en términos simples. Cuentas congeladas, cobros detenidos, restitución a perseguir, embargo de salario fijado en 15%, el mínimo legal. Valeria aprendería pronto que el papel la seguía más fielmente que sus seguidores. Sus redes sociales, antes una avalancha de imágenes curadas, se redujeron a un goteo, luego al silencio. No más reels de cocina soñadas, ni fotos filtradas de ella, con cafés, junto a mis gardenias. El último post permaneció más que los demás. A veces reducir es crecer. Elegir minimalismo y paz sobre el desorden. Una foto escenificada de ella con los niños frente a un fondo de apartamento prestado. El vecindario no lo compró. No después de meses escuchándola alardear sobre planes de remodelación, una vez que cambiara la escritura, o sus comentarios casuales de que yo no estaría aquí para siempre. El chisme viaja más rápido que cualquier notificación oficial. En la siguiente reunión de la iglesia, las mujeres se inclinaban y susurraban. «Entonces perdió la casa, ¿verdad?
En el supermercado, un hombre de la asociación de vecinos me dio un asentimiento cortante, los ojos llenos de saber. No alimenté las historias. No necesitaba hacerlo. La verdad ya se desenrollaba en conversaciones calladas sobre cercas y cajas de supermercado. Su versión reducción minimalismo sostenibilidad no podía competir con el recuerdo de su voz arrogante. La gente recuerda la prepotencia mucho después de olvidar los detalles. Escuché que sus supuestos amigos dejaron de aparecer, los que antes tomaban vino junto a la piscina que ella reclamaba como suya. Sin el telón de fondo de Hacienda del Sol, sin el coche brillando en el camino, las invitaciones se agotaron. Había construido su imagen con ladrillos y ruedas prestadas. Ahora, sin ambos, no le quedaba nada que mostrar. En mi pequeño departamento sobre la florería, el silencio se asentó de manera diferente. Ya no me oprimía como pérdida. Se envolvía a mi alrededor como claridad. Cada binder en mi estante era un centinela, prueba de que no había imaginado su manipulación. Prueba de que había actuado, no reaccionado. Preparaba té cada noche y me sentaba junto a la ventana con vista al estacionamiento. No era la vista de rosas y gardenias que alguna vez tuve, pero era mía. No había pasos irrumpiendo sin tocar. No había paquetes esparcidos en el porche. El espacio respiraba conmigo, no contra mí. Valeria, mientras tanto, se desvanecía en la ausencia. Las capturas de sus posts borrados vivían en mi carpeta. Las notificaciones del juzgado llegaban en sobres constantes. Cada paso adelante apretaba la red y cada silencio de su parte probaba su agarre. No sonreí ante su caída. No me regodeé. Simplemente seguí adelante, cada página archivada, cada decisión tomada, cada peso levantado. Y mientras pasaba otra página en mi binder, una noche tranquila. Esteban llamó con nueva información. La carta del SAT llegó en un sobre blanco rígido, del tipo que acelera el pulso antes de abrirlo. Me senté en la mesa de la cocina, el vapor de mi té subiendo, mientras deslizaba un abrecartas por el sello. Las palabras eran contundentes. Según sus registros, había sido listada como dependiente en la declaración de impuestos de Valeria y Damián durante los últimos 2 años. Dependiente. A los 70 con mi propia pensión, mis propias cuentas, mi propio fideicomiso. Ella me había reclamado como si fuera otra niña bajo su techo. La audacia era indignante, pero el motivo era peor, lo había hecho por dinero. Un crédito fiscal fabricado. La voz de Esteban por teléfono fue cortante, pero tranquila. Esto cae bajo los estatutos de abuso financiero a adultos mayores. Es un asunto federal. No lo toman a la ligera. Esa misma semana Damián me llamó, su voz áspera con algo más pesado que el cansancio. Mamá dijo, «Necesito verte». Cuando llegó parecía no haber dormido en días. No traía maletín ni sonrisa. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí, codos en la mesa, cabeza en las manos. «Encontré algo», dijo al fin. «Valeria sacó un préstamo. Contra tu patrimonio futuro». Le dijo al banco que ya habías planeado dejarle parte de los activos. Le dieron la aprobación con base en papeles falsificados. Lo miré fijamente, las palabras presionándome como una marea. «¿Cuánto? 400.000 pesos», susurró. «Ya gastados». Viaje, ropa, depósitos en cosas que ni sabía que había pedido. Se acabó. El silencio llenó la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Damián levantó la cabeza y por primera vez no vi defensa en sus ojos. Solo vergüenza. La enfrenté, dijo. Dijo que era una inversión, que estaba construyendo nuestro futuro. Pero, mamá, no hay futuro. No con ella. Sus manos temblaron al alcanzar su vaso de agua. Empaqué una maleta. Estoy en un motel cerca de la autopista. Quise extender la mano sobre la mesa, consolarlo como cuando se raspaba la rodilla
o traía un examen reprobado. Pero el consuelo ahora se sentía como complicidad. En cambio, puse mi mano plana sobre la pila de documentos que se habían convertido en mis salvavidas. «Ahora lo ves», dije en voz baja. Asintió el peso de los años oprimiendo sus hombros. Sí, solo desearía no haber esperado tanto. Su matrimonio se deshacía frente a él, hilo por hilo brillante. La mujer que pensó había construido una vida de lujo, había estado hipotecando sombras, tejiendo mentiras en la tela misma de sus finanzas. Damián no solo estaba de luto por su relación, estaba de luto por la versión de sí mismo que le creyó. Cuando salió de mi departamento esa noche llevaba una pequeña maleta y un silencio tan pesado que parecía arrastrarse tras él. Lo vi desde la ventana mientras su coche se alejaba, las luces traseras desvaneciéndose en la oscuridad. Las ilusiones se rompían, y todo lo que quedaba ahora era el ajuste de cuentas. El departamento sobre la florería no era grande, pero respiraba de una manera que la casa de Hacienda del Sol nunca lo hizo una vez que Valeria se mudó. Los pisos crujían bajo mis pies, la cocina daba a un estacionamiento en lugar de rosas, y las paredes estaban pintadas de un beige de renta insípido. Sin embargo, el silencio era limpio, no pesado. Podía escuchar mis pensamientos, podía escucharme ser. En mi primera noche allí, desempaqué solo lo que importaba mis binders, un juego de tazas de té y una caja pequeña con esquejes de rosas que tomé de Hacienda del Sol antes de la venta. Parecían frágiles en sus macetas temporales, raíces inciertas, tallos delgados. Pero conocía su fuerza. Las rosas llevan la memoria en sus venas. Con tiempo, florecen de nuevo. Las puse en el alféizar soleado sobre el fregadero de la cocina y les susurré como si fueran viejas amigas. Ahora están seguras. Nadie las moverá sin preguntar. Cada mañana después de eso, las regaba con cuidado ajustando la luz, podando las hojas. Se convirtió en un ritual. Donde Valeria una vez usó mis gardenias como accesorios para sus fotos, yo cuidaba estas rosas con una devoción privada. No eran para exhibir, eran para restaurar. El departamento olía levemente a tierra de la florería abajo. A veces cuando llegaban entregas, me paraba en la ventana y veía al florista descargar bandejas de plántulas y macetas de hierbas. La vida continuaba arraigada y creciendo sin necesidad de actuación. Eso me gustaba. Fue en ese espacio tranquilo donde decidí mi regla. Los nietos Sophie y Nico eran bienvenidos en cualquier momento. Podían tocar al amanecer o al atardecer sin cita previa, y mi puerta se abriría para ellos. Pero los adultos, incluso Damián, incluso Valeria, si se atrevía tendrían que llamar primero. El respeto se convirtió en el boleto, y solo quienes estuvieran dispuestos a mostrarlo cruzarían mi umbral. Escribí la regla en una tarjeta y la pegué dentro del armario donde guardaba el té. Un contrato privado conmigo misma. No más llegadas sin avisar. No más permitir que otros reorganizaran mi vida como si fuera suya. El primer fin de semana que los niños visitaron, subieron corriendo las escaleras angostas, con mochilas rebotando sin aliento por la emoción. No notaron la falta de grandeza, las habitaciones más pequeñas, el zumbido del refrigerador, en lugar de una gran mesa de comedor. Solo me notaron a mí esperando con chocolate ya calentándose en la estufa. Sophie presionó su nariz contra los esquejes de rosa riendo. «Crecerán aquí también, abuesí», le dije. «Crecerán más fuertes que nunca». Nico se subió al banquito a su lado, su zorro bajo el brazo. «Podemos plantar algunas afuera también algún día», dije, «cuando estén listas». Esa noche, después de arroparlos en el sofá-cama, me senté junto a la ventana con mi té, mirando el brillo de la florería abajo. Las rosas descansaban en el alféizar, sus sombras tenues contra la pared. La casa se había ido.
El coche se había ido. Pero aquí, en este lugar más pequeño, había trazado la línea que no podía borrarse, y sabía que pronto alguien la probaría. El mensaje llegó a través de Damián. Tocó suavemente la puerta de mi departamento, sus ojos cansados pero más claros que en meses. Mamá dijo: «Valeria quiere reunirse. Dice que lo siente. Quiere arreglar las cosas». No respondí de inmediato. Lo estudié la forma en que sus hombros se encorvaban como si esperara mi negativa. Luego asentí una vez. «Una reunión. En la oficina de Esteban. No aquí». 2 días después me senté frente a ella en esa sala familiar. Las persianas estaban cerradas, la mesa vacía, salvo por una carpeta en sus manos manicuradas. Valeria llevaba otro blazer azul oscuro, pero la confianza que solía radiar se había diluido. Su sonrisa era deliberada, practicada, no nacida de la facilidad. Leonor comenzó, su voz más suave de la que había escuchado en meses. «Sé que cometí errores. Estaba bajo presión tratando de mantener todo junto para Damián y los niños. Me pasé de la raya. Lo veo ahora». Mantuve mis manos cruzadas en la mesa. Esteban estaba a mi izquierda, silencioso, su pluma lista. Elena no estaba esta vez. No necesitaba una testigo para lo que sabía sería teatro. Valeria deslizó la carpeta hacia mí. «Aquí está lo que propongo. Un plan de pago. Devolveré lo que pueda en mensualidades. Y a cambio, reconoces que los activos, casa, coche, cuentas, estaban destinados a compartirse. Así evitamos la corte, evitamos más dolor para la familia». Su tono llevaba un aire de magnanimidad, como si me ofreciera clemencia. Esteban alcanzó la carpeta antes que yo. Escaneó la primera página, su expresión ilegible, hasta que su ceja se arqueó. «Señora Val, esto no es un plan de pago. Es un acuerdo de reingreso. Si se firmara, le otorgaría un reclamo parcial sobre el patrimonio nuevamente condicionado a sus pagos de buena fe». La sonrisa de Valeria vaciló. «Es solo lenguaje legal, una formalidad». Esteban puso la carpeta con firmeza. «No, es una trampa». Se giró hacia mí. «Si firmaras esto, ella podría reclamar copropiedad de cualquier activo futuro, incluso los fuera del fideicomiso. Esto no es restitución, es reclamación». Encontré los ojos de Valeria entonces y por primera vez vi la desesperación bajo su brillo. «Sigues jugando», dije en voz baja. «Incluso ahora, después de todo, piensas que cederé una parte solo por mantener la paz». Su voz se alzó quebradiza en los bordes. «Estoy tratando de arreglar esto. ¿Qué más quieres de mí?» «La verdad», respondí. «Irresponsabilidad». Empujé la carpeta de vuelta hacia ella. «La restitución es simple. Debes lo que tomaste. Pagas lo que puedas bajo supervisión de la corte, si es necesario. Pero nunca más tendrás propiedad, acceso, ni reclamo sobre lo que Javier y yo construimos». Sus manos temblaron al cerrar la carpeta. La máscara de contrición se deslizó y por un momento el filo que conocía demasiado bien brilló en sus ojos. Pero no dijo nada más. Recogió sus papeles, se levantó de la silla y salió de la oficina con el leve clic de sus tacones, resonando mucho después de que se fue. Esteban exhaló. «¿Volverás a intentarlo? Tal vez algo menor, tal vez a través de Damián, tal vez en línea. Pero hoy mantuviste la línea». Asentí. Mi voz era firme cuando respondí. «La línea no se mueve». Esa noche, de vuelta en mi departamento, regué los esquejes de rosas en el alféizar. Sus raíces comenzaban a agarrar un leve crecimiento verde, empujando hacia arriba. Eran frágiles, pero se fortalecían cada día. Y yo también. Las rosas habían echado raíces. Cada mañana me inclinaba sobre el alféizar y vertía agua en las pequeñas macetas de terracota, viendo la tierra oscurecerse y los tallos enderezarse hacia la luz. Sus hojas brillaban levemente
y pequeños brotes insinuaban flores por venir. Eran un recordatorio de que los comienzos pueden crecer de esquejes, incluso después de que todo lo demás ha sido podado. Esa tarde Sophie subió corriendo las escaleras, su cabello en una trenza torcida y su mochila golpeando sus hombros. Extendió una hoja de papel con ambas manos sonriendo ampliamente. «Eres tú, abue», anunció. El dibujo era audaz, líneas presionadas con fuerza con lápices de colores. Una figura estaba junto a una ventana con rosas floreciendo rojas a su lado. En la parte superior, con letras cuidadosas y desiguales, había escrito «Abue fuerte». Sentí algo cálido subir en mi pecho, más suave que el orgullo, más profundo que el alivio. La abracé fuerte, el papel arrugándose entre nosotras. «Gracias, Sophie. Es el mejor regalo que podía tener». Nicolas siguió más callado, abrazando su zorro, sus ojos recorriendo el pequeño departamento. «Huele a flores aquí», dijo. «No a coches». Reí suavemente. «Eso es porque las flores no corren con gasolina». Se acomodaron en la alfombra contentos con chocolate y galletas, su charla llenando las habitaciones que se habían vuelto demasiado silenciosas. Por un rato solo escuché, dejando que sus voces tejieran un ritmo más firme que cualquier reloj. Más tarde, Damián llegó. No se quedó mucho nunca, lo hacía estos días, pero había un cambio en él que no había visto antes. Se apoyó en el marco de la puerta, manos en los bolsillos, su rostro cansado pero menos nublado. «Empecé terapia», me dijo. «Es más difícil de lo que pensé, pero lo necesito. No puedo seguir fingiendo». Asentí, mi corazón pesado y ligero a la vez. «Eso es bueno, Damián. Es el paso correcto». Miró hacia los niños, luego a mí. «No sé qué sigue, pero quiero mejorar. Por ellos, por mí». Extendí la mano y apreté la suya. Un paso a la vez. Después de que se fueron, el departamento volvió a quedar en silencio. Las tazas de chocolate estaban en el fregadero, el dibujo de Sophie apoyado contra la ventana. Afuera la noche se asentó sobre la florería, el olor a tierra subiendo con la brisa. Me acerqué a las rosas, sus tallos frágiles silueteados en la luz que se desvanecía. Mi reflejo en el vidrio parecía más viejo de lo que recordaba, pero también más firme. Susurré a las plantas, al silencio, a mí misma. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Y con esa verdad arraigada en mí, apagué la luz, dejando las rosas a la luna.